compuesto que nosotros queremos, ¿verdad? Digamos, si obtengo su espectro molecular, yo puedo decir, la molécula es pura, la molécula está contaminada. Como ya están registrados miles y miles de espectros, casi de todos los compuestos, si ustedes buscan cuál es el espectro ultravioleta visible de cafeaspirina, lo encuentran. Eso es conocidísimo. Entonces, si yo no tengo un estándar, ¿verdad? Porque esos espectros se obtuvieron con muestras estándar, ¿verdad? Muestras puras. Entonces, si yo tengo una muestra desconocida, obtengo su espectro, VBIS, entonces, por la forma del espectro, entonces yo puedo compararlo, ¿sí? Con un estándar que ya se haya corrido y ver si corresponde a ese estándar. Entonces, una manera, vamos, como de, si no tengo estándar, puedo generar información, sí, solo que va a costar un poquito, porque hay que buscar la información, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener idea qué es lo que está ahí, ¿verdad? Es un fármaco, es un compuesto bioactivo, un flavonoide, etcétera. Eso entonces ya uno lo va viendo. Y por supuesto nos da la concentración de muestra que está presente, ¿verdad? Porque cuando hacemos lecturas con instrumentos, la idea es que nosotros sepamos qué está presente y en qué concentración. ¿Qué es un espectrofotómetro? Instrumento dice que miden la distribución espectral de la luz en diferentes regiones. Entonces, según la región de trabajo, espectrofotómetros UV de 200 a 400, espectrofotómetros visibles 400 a 800, espectrofotómetros infrarrojo arriba de 800. Pero entonces, así, según el rango, la longitud, digamos, de la radiación, así trabajan y así generan información. Ahora, todo el sistema óptico de los instrumentos lo define el fabricante, ¿verdad? O sea, uno ahí no hace nada, ¿verdad? Y ya vamos a ver que según, por ejemplo, el selector que tenga, según la lámpara que tenga, así es el costo del equipo, ¿sí? A veces uno dice, pero ¿por qué este equipo vale 100,000 y este vale 50,000? Ahora, por supuesto, uno se va por el que vale 50,000, pero resulta que no tiene un buen selector de longitud de onda, ¿verdad? Entonces, ya eso ya hace una gran diferencia. Estos instrumentos pueden ser, ¿cuál es, digamos, una de las características o cualidades importantes de un equipo? Que sea capaz de seleccionar una longitud de onda, ¿verdad? Dice en décimas de precisión. O sea, si yo le digo al equipo 500 nanómetros, él debería estar leyendo a 500 nanómetros. ¿Por qué? Porque ahora ya saben con ley de Beer que si se filtra radiación parásita, puede afectar las lecturas de los compuestos que estemos determinando. Bueno, ¿cómo los clasificamos? Esta es la clasificación que nosotros damos de estos equipos y va de lo simple a lo más complejo, de lo más barato a lo más caro. La verdad que un solo haz es el más barato porque es el más simple, longitud de onda dual es de lo más caro, ¿verdad? Porque es lo más complejo, ¿verdad? Es de los mejores equipos. Por supuesto, aquí vamos a ver que hay otros que tienen, algunos tienen unas ventajas, otros desventajas, y es básicamente lo que vamos a ver y son las cosas que ustedes deberían de saber de los diferentes instrumentos. Entonces, ¿qué necesitamos de todo equipo que ustedes conozcan? La fuente de luz y qué tipo de lámpara utiliza, qué tipo, este monocromador, este selector de longitud de onda, ¿sí? O sea, cómo seleccionamos una sola longitud de onda, el portamuestra, o sea, la cubeta es de 1 centímetro, es de 2, es de cuarzo, es de vidrio, o sea, eso es importante saberlo, ¿verdad? Y el detector. Con el sistema de lectura, eso normalmente ya los equipos dan un dato que es lecturas absorbadas. Entonces, para eso se recuerdan que una de las maneras de saber esos componentes ópticos de un equipo es utilizando el diagrama óptico del instrumento. Entonces, yo siempre les recomiendo, cuando van a usar un equipo, por ejemplo, creo que ahorita está en el laboratorio de fisicoquímica, antes se usaba el CARI, pero ahorita ese equipo se descompuso, pero hay un que creo que es de Lab India, creo que se llama el equipo. Entonces, mínimo, buscar cuál es el diagrama óptico del instrumento tal y tal, le dan las especificaciones, el número de serie y todo al equipo, ¿verdad? Con que le digan la marca y por ejemplo, la India 33, ¿verdad? Porque según cómo los fabrican, pues les van asignando cierto modelo. Entonces, ahí van a tener ustedes esto. Entonces, ¿qué van a ver ahí? Ahí les va a decir qué fuente de luz utiliza. Utiliza una lámpara de wolframio, una de tungsteno, una de xenón, etcétera. Eso es importantísimo. Les va a decir qué selector de longitud de onda utiliza. En este caso, aquí vemos que es un prisma. Entonces, yo ya sé que ese es el selector que usa. Les va a decir qué detector utiliza, ¿verdad?
Eso es importante. ¿Y qué lectura obtenemos? Normalmente son obsoletas. Entonces, eso es importante, sí, porque, por ejemplo, las lámparas se deterioran, hay que cambiarlas, ¿verdad? Entonces, si algo hay que cambiar, por supuesto que tenemos que saber de qué está hecho nuestro equipo. Vayámonos con los equipos de un solo haz, que es lo más simple que hay. Más simple, se basa en la absorción de la luz al pasar solo, dices, un haz por la muestra a una longitud de onda específica. Ya sabemos que esta es la longitud de máxima absorción de su muestra de interés. Entonces, este equipo produce luz de una sola longitud de onda, es un requisito de todo instrumento, y la detecta después de atravesar la muestra de esto. Entonces, ¿cuáles son los componentes ópticos que utiliza este equipo? Este equipo puede utilizar lámparas de wolframio. Esta lámpara de wolframio, ¿sí? Es una de las lámparas que podríamos decir que es una lámpara fuente universal, ¿sí? O sea, quiere decir, la usa cualquier fabricante de equipo. ¿Y cuál es la característica de esta lámpara? Esta lámpara trabaja en la región ultravioleta visible. El wolframio o es lo mismo de tuxteno, ¿sí? Wolframio o tuxteno es lo mismo. Son lámparas o fuentes de radiación que trabajan en la región ultravioleta y en la región visible. Ahora, hay fabricantes de equipo que específicamente para la región UV utilizan la lámpara de hidrógeno o la lámpara de deuterio. Esto que está acá es hidrógeno y esto que está acá es deuterio. Son lámparas de hidrógeno o deuterio, pero ¿cuál es la característica de estas lámparas? Que solo se utilizan en la región ultravioleta. UV, deuterio, hidrógeno. Wolframio o tuxteno, UV visible, o sea, abarca las dos regiones. Utiliza todos fotomultiplicadores, ese es el tipo de detector, el detector fotomultiplicador, ¿sí? Para este equipo. Y las redes de dispersión, ya vamos a ver qué tipos de redes utiliza. Si es una red, normalmente va a ser un monocromador. Y todos los equipos van a tener esto: dispositivos de salida, cortadores, medidores, amplificadores, y esto es importante. Los diseños ópticos son específicos de cada fabricante, incluso cada fabricante patenta su equipo. Patenta su equipo, quiere decir que nadie lo puede reproducir, ¿verdad? Porque ellos tienen a sus ingenieros electrónicos haciendo pruebas de todo lo que está pasando dentro del equipo. Veamos este diagrama óptico. Este es un espectrofotómetro de un solo haz. Entonces, ¿por qué se le llama de un solo haz? Se le llama de un solo haz porque, miren, la idea del equipo es que cuando yo encienda la fuente o la lámpara, en este caso wolframio o tuxteno, esa luz que está al 100% venga hacia la muestra. Eso es lo que hacen los fabricantes de equipo, que el 100%, que es la potencia de esta luz, llegue a la muestra que yo quiero determinar. Entonces, para llegar acá, ¿qué es lo que hace este fabricante de equipo? Primero dice, bueno, como la luz, digamos, si es una lámpara de wolframio o tuxteno, está produciendo radiación de 200 a 800 nanómetros. Está produciendo, la lámpara originalmente produce luz, digamos, policromática, muchas longitudinales en el rango de trabajo del equipo. Entonces, para seleccionar, digamos, si yo digo, quiero hacer un análisis a 500 nanómetros, por ejemplo, ¿cómo logra el equipo esos 500 nanómetros? Este haz de luz de la fuente principal pasa por el selector de longitud de onda. Uno de los selectores de longitud de onda muy utilizados es el monocromador, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito de esto en la siguiente clase. El monocromador es un selector de longitud de onda de los más utilizados. En este caso, este es un tipo. Este tipo es el tipo prisma, o sea, un monocromador prisma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace un prisma? Dispersa la luz. Se recuerdan que eso lo que hace es dispersar. Entonces viene luz de la fuente original. A esto le llamamos nosotros rendija de entrada. Vean acá, ven como un orificio. Aquí entra la luz, llega a esto le llamamos elemento dispersante, ¿verdad? Que en este caso es un prisma. El prisma dispersa la luz en todos los colores y aquí está lo que se llama rendija de salida. Esta rendija de salida es movible, entonces según la longitud de onda que uno seleccione, se mueve y así deja pasar la luz que uno seleccionó. Y entonces
Aquí ya en la cubeta o en la muestra llega luz de una sola longitud de onda. Absorbe la luz y entonces llega al detector la luz que no fue absorbida y por diferencia de lo que absorbe más lo que llega acá, me da una lectura de absorbancia o una lectura de transmitancia, ¿verdad? Entonces la mayoría de equipos dan lecturas de absorbancia. Equipo sencillo económico, costo aprox $10,000. Puede variar, sí, según el fabricante de equipo. Algunos trabajan en la región visible, quiere decir solo de 400 a 800, ¿sí? Otros trabajan en la región UV, que sería, digamos, de 200 a 400, ¿sí? Y la gran mayoría de equipos siempre van a trabajar en el rango UV bis. Aquí dice 190, realmente el equipo empieza a registrar de 200 a 800. Ese es el rango. Produce anchos de banda de 2 a 8 nada más. ¿Qué es un ancho de banda? Un ancho de banda, digamos que es cuando el selector de longitud de onda está tratando de hacer que la luz sea monocromática, ¿sí? Ya vamos a, creo que hay una diapositiva de esto que les voy a mostrar y si no, cuando veamos componentes ópticos ahí lo van a ver, pero el ancho de banda es, digamos, preparar que el haz de luz que va a llegar a la muestra sea monocromática. Entonces, ¿qué es importante, digamos, cuando nosotros revisamos selectores de longitud de onda? Ver qué ancho de banda producen, ¿sí? Entonces, los selectores de longitud de onda que producen anchos de banda cortos son los mejores, ¿sí? Entonces, a menor ancho de banda, mejor es el selector. ¿Por qué? Porque si el ancho de banda, por ejemplo, aquí dice de 2 a 8, digamos que yo quiero seleccionar, digamos, 5 nanómetros, por decir un valor. Eso quiere decir que de 5 nanómetros ya está cerca, ¿verdad? Hay una diferencia de 3 aquí y una diferencia de 3 acá. Ese es un buen ancho de banda. Pero ¿qué pasará, por ejemplo, si el ancho de banda aquí fuera 20, ¿sí? Digamos un valor 20, y yo quiero seleccionar, por ejemplo, un valor intermedio de eso. Entonces quiere decir que todavía está filtrando mucha radiación extraña, digamos, en el ancho de banda. Eso no es lo... El ancho de banda, digamos, es una manera de cómo el selector de longitud de onda está preparando que la luz sea monocromática. Cuando sale de ahí, sí sale monocromática. O sea, no es que el ancho de banda es la radiación que llega a la cubeta. No. El ancho de banda es como, digamos, preparar, ¿sí? Que a la hora de salir del selector sea una sola longitud. Por eso es que selectores de longitud de onda con anchos de banda cortos o pequeños o bajos son los mejores. Y los selectores que tienen anchos de banda grandes no son buenos. O sea, sí seleccionan, pero van a filtrar radiación parásita. Entonces, ideal que los anchos de banda sean lo más pequeño que se pueda. Algunas desventajas de este equipo, dice que hay ruido de parpadeo por las fuentes y detector. Se recuerdan que estos ruidos normalmente tampoco los podemos quitar, ¿verdad? Si yo enciendo una lámpara y ya se produjo el ruido por el movimiento de los fotoelectrones, eso no lo podemos evitar, ¿sí? Entonces, siempre va a haber presencia de ruido en nuestras lecturas. Se recuerdan que nunca las lecturas analíticas no tienen ruido, siempre hay ruido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el fabricante de equipo tiene que hacer? Que el ruido sea lo más bajo que se pueda. Y eso es un buen equipo, ¿verdad? Y a veces el equipo, digamos, la diferencia de costo es porque ese equipo internamente produce ruido. A veces ni lo escuchamos, pero está presente. Entonces, eso es bueno. Saber o conocer la relación SN de su equipo o su instrumento. Eso es muy importante. Cambios de intensidad de la fuente y sensibilidad del detector cuando utilizamos diferentes longitudes de trabajo. Entonces, esto se puede, o sea, dar ciertos errores a la hora de hacer mis lecturas. Tampoco es que, digamos, si por ejemplo, mi lectura en absorbancia es 0.5, entonces, por estos pequeños errores, quizás sea 0.51, 0.50, o sea, son pequeños errores que se filtran al final en mi resultado, pero no es que el resultado sea, digamos, muy diferente, porque si no, entonces no se utilizarán ciertos selectores de longitud de onda, ¿verdad? De hecho, si están, digamos, o los fabricantes lo pueden utilizar, es porque sí produce ruido, pero es poco, ¿verdad? Pero que al final, digamos, en nuestros resultados no van a afectar tanto, ¿verdad? O sea, los porcentajes de error son pequeños.
Entonces, después en el mercado aparecieron los equipos de doble as, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver qué estos equipos hacen. ¿Qué hace un equipo de doble as? Estas correcciones. O sea, eliminan o quitan las desventajas de los equipos de un solo as. Sí, eso es lo que hace el equipo de doble as. Y entonces veamos cómo lo hace. ¿Por qué se le llama doble as? Se le llama doble as porque de la fuente original se divide en dos. Vamos a ver aquí si quieren un diagrama para que vean. Este es un diagrama óptico de un equipo de doble as, ¿verdad? Entonces, lo mismo, miren, fuente es, si se recuerdan, este es el mismo diagrama óptico del equipo anterior, ¿sí? Fuente de wolframio tuxteno, monocromadora, selector de longitud de onda de prisma, ¿verdad? Rendija de entrada, rendija de salida, y de aquí se recuerda que iba la cubeta o recipiente. Pero ¿por qué se le llama de doble as? Porque cuando la luz sale acá monocromática, dice 50% viene a la referencia, ese es el blanco, y 50% viene hacia la muestra, ¿sí? O sea, por eso es un equipo de doble as, no es que utilice dos lámparas, no, la misma fuente de luz del 100% acá se divide, ¿sí? Aquí, entonces 50% lo refleja para acá y cuando esto se mueve acá, el 50% logra atravesar directamente. Entonces, a esto, ¿qué es lo que está haciendo? Las correcciones de un solo haz. Y cuando viene la información al detector, entonces, ¿qué es lo que recibe el detector? El detector recibe, digamos, información del blanco referencia y recibe información de la muestra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él recibe que hay información acá o lectura por blanco de un valor, sabemos que los blancos tienen que dar valores bajos, pero esos valores bajos los resta y entonces hace la corrección de la muestra que se está leyendo. Entonces, los equipos de AA se están haciendo correcciones en cada lectura, ¿verdad? Porque este blanco está en todas las lecturas, entonces el equipo tiene un espacio para colocar esta cubeta con blanco y un espacio para colocar esta cubeta con muestra. Y esta de muestra la que vamos a estar cambiando a la hora de hacer nuestras lecturas. Eso solo está haciendo correcciones, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja de ese instrumento. Entonces, acá ya sabemos cómo divide el equipo de AA la radiación, o sea, misma fuente de luz, solo que 50% a la muestra, 50% al blanco. ¿Para qué? Para hacer correcciones en cada lectura. Costo de equipo aproximado, $15,000. Esto puede variar según el fabricante de equipo. Y entonces el AA se está haciendo las correcciones de intensidad de la fuente de luz, sensibilidad o respuesta de transmisión del monocromo. Estos factores cambian con la longitud. Entonces, está haciendo las correcciones que se presentaban en los equipos de un solo haz. Aquí hay otro diagrama óptico. Normalmente los diagramas ópticos de los equipos les van a mostrar a ustedes digamos, qué componentes ópticos tiene. Por ejemplo, acá dice, miren, lámpara de tuxteno wolframio. Este es el selector de longitud de onda. Dice que es un monocromador de red, ¿sí? Esto es red. Es una red que vamos a hablar mucho de esta, que es lo mejor que hay. De todos los selectores de longitud de onda, el de red es el mejor que hay, ¿sí? Eso lo vamos a ir comentando cada vez que vamos a equipos. Rendija de entrada acá, se dispersa la radiación en la red, sale en la rendija de salida, 50% hacia la muestra, 50% hacia referencia, y en este caso utiliza un detector fotomultiplicador. Entonces, digamos, eso es lo ideal de un diagrama óptico, ¿verdad? Saber qué fuente, saber qué selector de longitud de onda, saber, incluso aquí le dicen cubetas de cuarzo, de qué material desde la cubeta y el detector que se está utilizando. Entonces, eso es importante para todos los equipos. ¿Cuáles serían las ventajas? Resultados más confiables, menos error en mis lecturas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la absorbancia que llega al detector es diferencial, o sea, hace corrección con blanco. La mayoría de estos equipos y casi todos hoy en día operan automáticamente. Eso quiere decir que ahora no se hacen ajustes manuales. Bueno, entonces, eso ahorra tiempo, eso incluso asegura que el ajuste del equipo se hace al 100%. Antes había que cambiar manualmente a veces algunos filtros que eran los selectores de longitud de onda y esperar bastante tiempo para que hicieran su autocalibración. Hoy en día eso es rápido, ¿sí? Esto lo tendrían todos los equipos.
espejos giratorios que dividen el haz, ambos se juntan por un espejo reticular. Este es básicamente, aquí es donde se divide el haz que va para uno y que va para otro, ¿verdad? En un espejo reticular. Detector recibe pulsos alternativos, sí, ¿de quién? De la lectura del blanco y de la muestra. Y el sistema de señales dice compara la respuesta de los dos haces, o sea, hace lecturas de absorbancia corregidas. Hay dispositivos que igualan la intensidad de los dos. Eso ya es componentes básicos de equipo. Ahora, entonces eso sería básicamente el de doble haz. Vayámonos con los equipos o los instrumentos multicanal. Estos equipos, si algo tienen, de todos los equipos, estos equipos tienen pocos componentes ópticos, ¿sí? O sea, si alguien les pregunta, ¿qué es un equipo multicanal? Es un equipo que tiene pocos componentes ópticos. Es también de lo mejor que hay y ya vamos a ver por qué. ¿Bien? Tienen pocos componentes ópticos, eso dice que da mayor rendimiento de la radiación. ¿Eso por qué? Porque yo necesito, les voy a mostrar este diagrama óptico. ¿Qué es lo que se necesita, digamos, en un buen equipo? Que el 100% de la radiación de la fuente o de la lámpara llegue a la muestra o a la muestra que yo estoy determinando, o en este caso al blanco que está haciendo. Esa es la idea, ¿verdad? Que el 100% llegue. Entonces, si tiene pocos componentes ópticos, eso asegura que la radiación llega al 100% hacia la muestra. Esa es la característica. Obtención rápido de los equipos es uno de los más rápidos que hay. Se acoplan a diferentes ordenadores personales. O sea, normalmente cuando uno quiere, digamos, utilizar un equipo, digamos, en su computadora tiene que instalar el programa, ¿sí? O sea, todos los equipos traen un programa de fábrica, ¿sí? Y ese programa de fábrica normalmente tiene un disco, ¿verdad? Entonces, en ese disco o esa USB uno carga, digamos, el programa a su computadora, entonces ya uno puede conectar el equipo. De lo contrario, no, pero esa es la ventaja de estos equipos, que tienen esa facilidad de conectarse a una computadora personal. Vean esto, elevada relación SN, o sea, ningún equipo había hablado de ruido, ¿sí? Aquí dice elevada, eso quiere decir, elevada relación quiere decir que la señal es alta, el ruido es bajo, ¿verdad? Era una de las preguntas del examen, ¿cómo se determina el ruido en un equipo? Haciendo varias lecturas de una muestra, se le sacaba su promedio y dividiéndolo dentro de su desviación estándar. Esa era la respuesta. ¿Y cómo se eliminaba el ruido? Por hardware y software. Eso tenía que contestar ahí. Algunos contestaron una nada más, tienen 2 puntos, por habían 2 preguntas ahí juntas. Primero era cómo se determinaba y lo otro cómo se eliminaba. Determinación simultánea de multicomponentes. O sea, podemos hacer análisis de varias muestras, obtención de espectros con barrido electrónico y reproducibilidad de longitud de onda. O sea, no importa qué longitud de onda haga mi análisis, funciona perfectamente. Y de estos equipos hay algunos que trabajan en la región IR, ¿sí? Pero eso es importante que lo tomen en cuenta. Los componentes ópticos de los equipos ultravioleta visible, digamos que son afines a cualquier equipo, ¿sí? Pero si yo digo, ahora el equipo va a funcionar con espectroscopía infrarroja, los componentes ópticos son totalmente diferentes. O sea, diferentes lámparas, diferentes selectores de longitud de onda, incluso genera diferente información. Entonces, cuando un equipo VBIS dice trabaja en la región IR, esto realmente no lo hace. ¿Sí? ¿Por qué no lo hace? Porque para hacerlo necesitaría tener una lámpara para VBIS, una lámpara para infrarrojo. Entonces, si ya está trabajando arriba de 800 nanómetros, nos vamos a un equipo infrarrojo, ¿verdad? Entonces, pero hay equipos que dicen funciona, por ejemplo, a 1000 nanómetros. O sea, está bien, pero nosotros vamos a registrar hasta 800, que es donde termina el rango visible. Vean el diagrama óptico de este equipo multicanal. Fuente de luz. Este sí tiene 2 lámparas, miren. O sea, estas sí son lámparas intercambiables, o sea, tiene lámpara de tungsteno o wolframio. Esta normalmente la utiliza para la región ultravioleta, para la región visible y parte del infrarrojo, pero como les digo, IR casi no se trabaja, pero esta lámpara agarra bastante de la región infrarroja, ¿sí? Y esta, deuterio o hidrógeno, es una lámpara específica para el UV. Entonces, ¿qué hace este equipo? Si la muestra es incolora,
utiliza esta lámpara. Si la muestra tiene color, utiliza esa lámpara. Entonces, para la región ultravioleta cercana, que es 200 a 400, esta lámpara. Si está en la región visible de 400 a 800, esta lámpara. Unos lentes que solo dirige el paso de luz, y vean una diferencia con los otros equipos. De la fuente de luz lo envía directamente hacia la muestra, ¿sí? Los dos equipos anteriores, ¿en qué se diferenciaban con este? De la fuente de luz enviaban la radiación al selector de longitud de onda. Ahora, este equipo, ¿por qué no? Porque el fabricante de equipo dice, bueno, yo quiero asegurarme que el 100% de la radiación llegue acá. Entonces, ¿qué hago? Colocar, digamos, el recipiente o cubeta lo más cercano a la lámpara, en su diseño óptico. Bueno, entonces eso asegura que 100% llegó acá. Y entonces, ¿qué es lo que hace después? Después pasa este haz de luz por, digamos, a seleccionar la longitud de onda en el monocromador. Este es el monocromador de red. ¿Se recuerdan que le dije que es lo mejor que hay? ¿Sí? El monocromador de red es lo mejor que hay. Y dispersa la radiación y llega al detector con este tipo, digamos, la información llega a este detector que es de lo mejor que hay. Arreglo de diodos. Si un equipo ultravioleta visible tiene este detector, es lo mejor que hay, ¿sí? Arreglo de diodos. Vimos que en los anteriores era fotomultiplicador, ¿verdad? Ahora, ¿por qué este equipo de arreglo de diodos es muy importante? Digamos, ¿qué es lo que hace diferente? Este equipo de arreglo de diodos, cada vez que hacen ustedes una lectura, grafica el espectro ultravioleta continuo del compuesto que están analizando. De una vez, o sea, sin necesidad de hacer el barrido. O sea, yo hago una lectura y este equipo de un solo hace la gráfica del espectro UV-Vis continuo. Esa es la gran ventaja. Y les comento, este detector de arreglo de diodos lo tienen instrumentos de cromatografía. Por ejemplo, los equipos HPLC, que es de lo mejor que hay para analizar compuestos por cromatografía líquida de alta presión. Entonces, en cromatografía, ¿por qué es importantísimo este detector? Porque yo estoy separando mezclas. Digamos que tengo mezclas de 20 aminoácidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cada analito va saliendo de mi columna y llega al detector de arreglo de diodos, registra su espectro continuo. Sale el otro analito, su espectro continuo. O sea, de una vez está identificando los compuestos que se están separando. Eso es lo buenísimo este detector. Entonces, un equipo UV-Vis con arreglo de diodo es lo mejor que hay. Y si se dan cuenta, como el recorrido óptico es pequeño, tiene poco, entonces el precio de este equipo es muy parecido a los equipos de AA. Costa aproximadamente casi parecido al de AA. Entonces, si alguien me pregunta, ¿qué es mejor? ¿El de AA o el multicanal? Multicanal. Tiene lo mejor de selector de longitud de onda, que es la red, tiene poco ruido y además tiene el mejor detector, arreglo de diodos. Entonces, lámparas intercambiables de deuterio y tuxteno, ¿sí? Entonces ya vimos deuterio para la región UV, tuxteno para la visible e IR, digamos, si uno quisiera, pero ya les dije que estos equipos no trabajan infrarrojo. El haz de luz, después de atravesar la muestra, se enfoca a la rendija de entrada y pasa a una red. Y estas, miren, dentro digamos, este es un monocromador de red. Dentro de las redes, ya vamos a ver cuando vamos los componentes, hay diferentes tipos de red o diferentes tipos de monocromador. Este que está acá, red de reflexión holográfica, es el mejor selector de longitud. De todos, este es el mejor. Entonces, si este equipo utiliza el mejor selector de longitud de onda y el mejor detector, es lo mejor que hay, ¿sí? El detector es de serie o arreglo de diodos, eso es lo mejor, consta, dice de 310, eso es básicamente cómo está fabricado, pero en pocas palabras, lo mejor que hay. Pocos componentes ópticos y da respuestas muy rápidas. Instrumentos de doble dispersión. Estos equipos de doble dispersión, ¿sí? Dice, mejoran la resolución espectral y reducen la radiación parásita. O sea, digamos, cada equipo va a tener como lo fuerte que hace, ¿verdad?
digamos, eso es lo que uno debería de saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace este equipo? ¿Para qué sirve? Entonces vean ¿por qué se le llama doble dispersión? Porque tiene dos selectores de longitud de onda. Por eso es doble dispersión. ¿Se recuerda que quién dispersa la radiación? Por ejemplo, un prisma. Doble dispersión tiene dos prismas, o sea que tiene dos selectores de longitud de onda. En este caso ya vamos a ver que o son prismas o son red, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en su diagrama óptico. Reducen la radiación parásita, eso es bueno, ¿sí? Trabajan en el rango 185 a 3125. O sea, aquí trabajan UV cercano, UV lejano, ¿sí? Abajo de 200 está el UV lejano, y abarcan bastante de la región infrarroja. O sea, se recuerda que le dije, los equipos tienen que funcionar a 800, de 800 trabaja hasta 3000, trabaja toda la región IR, bastante de la región infrarroja. Vean acá, produce resoluciones en anchos de banda 0.07 nanómetros. Mientras menos, digamos, ancho de banda tenga un selector, es mejor. Y vean esto, la luz o radiación parásita que está presente en las lecturas 0.0008%. Ya, es el único fabricante de equipo que se da ese lujo de decir, miren, no hay radiación parásita. O sea, la luz que produce este equipo está al 100% de monocromática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la radiación parásita sí no es nada, 0.0008. Ahora, esto es importante, que era lo que les comentaba. ¿Qué pasa si un equipo UV-Vis quiere trabajar arriba de 800 nanómetros? Debe de utilizar detectores para la región ultravioleta, para la región IR, perdón, que sería sulfuro de plomo. La lámpara de wolframio abarca un poquito de la región IR, pero no tanto. Entonces tendría que cambiar, incluso utilizar otro tipo de lámpara. Entonces, por eso les decía, entonces no vamos a tener un equipo, digamos, con dobles componentes ópticos. Entonces, voy a trabajar arriba de 800, entonces compro mejor un equipo infrarrojo, ¿verdad? De una vez sé que es lo que me va a servir si yo quiero, digamos, caracterizar grupos funcionales o ya vamos a ver todas las aplicaciones que tiene IR, ¿verdad? Entonces, mejor compro un equipo que trabaja arriba de 800, que serían los espectrofotómetros infrarrojos. Componentes y funcionamiento: la radiación de la fuente de luz pasa por un selector de longitud de onda, después pasa por el otro, ¿sí? Después pasa todavía, miren, después hace todavía que sea de doble haz, 50% hacia la muestra, 50% hacia la referencia o el blanco, y entonces el detector recibe, digamos, información pulsada tanto de blanco como de muestra, y hace las correcciones. Entonces veamos el diagrama óptico, un diagrama óptico totalmente complejo, si se dan cuenta, con el multicanal, que era solo en línea recta, pocos comandos ópticos. Entonces acá está. Lámpara, puede tener lámpara en este caso ultravioleta o puede tener lámpara para la región visible, ¿verdad? Entonces lámparas intercambiables, eso es buenísimo, ¿verdad? Porque según la región, incoloro utiliza esta lámpara, tiene color, utiliza esta lámpara, ok. De la fuente de luz viene y pasa por el primer selector de longitud de onda. Aquí está, digamos, la rendija de entrada 1, ¿sí? Se dispersa la radiación acá y después pasa aquí en la rendija ¿verdad? Rendija de salida acá, sale de acá y pasa, digamos, al otro selector de longitud de onda, rendija de entrada, aquí se dispersa, ya sea por medio de una red o por medio de un prisma, sale acá, o sea, pasó por dos selectores de longitud de onda, por eso es que está, digamos, pasa por un selector de longitud de onda, esperamos que sea monocromática, pero ellos aseguran que sea 100% pasando por el otro selector de longitud de onda. Y además es como que fuera de doble haz, porque 50% hacia la referencia, 50% hacia la muestra. El detector es un detector normal, tubo fotomultiplicador, ¿verdad? Entonces, eso casi que tienen la mayoría de instrumentos y dan mis lecturas de absorbancia. Entonces, es un poquito más complejo su diagrama óptico, sí. Entonces, podríamos decir incluso que este equipo sería un equipo de doble dispersión, ¿verdad? Porque usa dos selectores de longitud de onda, y también sería de doble haz, ¿verdad? O sea, realmente si uno quisiera darle el nombre a este equipo acá, sería instrumento de doble dispersión con doble haz, ¿verdad?
que hace las correcciones del equipo de AA, que ya vimos qué es lo que hace, y que selecciona 100% de la luz monocromática. ¿Ok? Y por último, vamos a ver un equipo que, miren, no tiene tanta aplicación, pero sí lo que hace realmente es algo muy importantísimo, ¿sí? Se llama, el equipo es un instrumento, vamos a ver acá el nombre para que lo tengamos. Este es el principio, les voy a dar. Instrumento de longitud de onda dual, así se llama. Instrumento de longitud de onda dual. ¿Qué es básicamente esto? O sea, longitud de onda dual quiere decir dos longitudes de onda, ¿verdad? Eso, o sea, longitud de onda dual, dos longitudes de onda. Equipo que digamos, utiliza para hacer análisis de dos longitudes de onda. Ya vamos a ver qué es eso. El principio de este equipo es que utiliza, digamos, básicamente lo que es la primera y segunda derivada, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tengo que saber de este equipo. ¿Qué es la primera o segunda derivada? Primera o segunda derivada no es más que un modelo matemático, ¿sí? Un modelo matemático que me va a permitir a mí hacer análisis de compuestos que absorban a longitudes de onda muy cercanas, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que convierte la información, dice, de esa longitud de onda a, digamos, absorbancia o transmitancia, y hay equipos que a veces funcionan con la primera derivada, algunos no funcionan con la primera derivada, hay que sacarle la segunda derivada, pero eso de primera o segunda derivada, eso ya está automáticamente en el programa del equipo. O sea, uno solo ve, está la tecla primera derivada, solo toca esa tecla y automáticamente el equipo hace entonces esto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un espectro derivado? Un espectro derivado lo que hace es de que la información de un analito, digamos que la registra hacia arriba, ¿sí? Digamos que aquí estamos en el eje 0, ahí está el eje 0, ¿sí? Entonces, la información de un analito y la información del otro analito la lleva hacia abajo. O sea, entonces, es el instrumento que me permite hacer a mi análisis de dos componentes que estén absorbiendo a longitudes de onda cercanas. ¿Qué pasa si ustedes quieren hacer un análisis, digamos, de una mezcla? Vimos ayer ley de Vira mezclas, pero vimos que uno de los requisitos para utilizarlo en un equipo normal era que las longitudes de onda de los analitos sean lo más alejado que se pueda, no sean cercanas. Si las longitudes de onda de los analitos son cercanas, entonces, ¿qué pasa? No puedo analizarla con un equipo normal, no se puede, porque el equipo va a sumar la señal de un analito más la señal del otro analito. El equipo me va a dar una sola señal. Entonces, para hacer análisis de dos muestras o dos compuestos que absorban a longitudes de ondas cercanas, se utiliza la espectroscopía derivada, ¿verdad? Que no es más que utilizar un modelo matemático, y aquí les dan algunas ventajas de este tipo de espectroscopía. La medida más exacta es de la longitud de onda, así saca la primera derivada, y si no funciona, entonces podemos sacar la segunda derivada. Mejor resolución de los espectros, eso quiere decir que elimina ruido, a pesar que están cercanas a sus longitudes de máxima, elimina ruido y separa los máximos de absorción de cada componente. Entonces, en la primera derivada o segunda, separa esos máximos de absorción. Se puede hacer análisis de muestras que sean turbias, pero eso, digamos, la turbidez no va a afectar. Y se puede hacer determinaciones cuantitativas de dos o más componentes. Normalmente, dos componentes son los que se pueden determinar. Entonces, veamos ya algunas características de este instrumento. Instrumento de longitud de onda dual, quiere decir instrumento que lee o se puede utilizar para hacer análisis de dos compuestos que absorben a longitudes de onda muy cercanas. ¿Qué podemos obtener para separar esas longitudes de los dos compuestos de máxima absorción? Sacamos primera derivada, no nos funciona, pues sacamos segunda derivada, o podemos sacar incluso tercera derivada. Se muestran tallas espectrales, se pierden en un espectro ordinario, entonces es bien definido el espectro, ¿sí? Nos da exactamente cómo es ese espectro continuo de cada uno.
Mejora la determinación de concentración de analito en presencia de interferentes. Ya vimos que pueden analizarse muestras turbias, no usadas de referencia, pero puede utilizar. Eso ya seguiría el fabricante, el equipo que decida, ¿sí? Dos haces de longitudes diferentes llegan alternativa a la muestra al detector. Si fuera de doble haz, la diferencia entre señales alternas, entonces eso ya es el fabricante equipo si quiere poner un poco haz, pero dice que el equipo es de los más costosos que hay, ¿sí? Ahora, veamos este ejemplo acá para que nos quede un poquito más claro esto. Aquí tenemos que se quiere analizar ampicilina sódica, ese es el espectro A. Veamos el espectro A. Entonces vean el espectro A, aquí se obtiene su espectro continuo. Y digamos que la longitud de máxima absorción de este analito, digamos que si estamos en la región, digamos, de VBIS, digamos que está aquí arribita, más o menos por acá la van a tomar ellos, ¿verdad? 200 nanómetros, ¿sí? Y quieren analizar también dicloxacilina sódica, es el espectro B. Entonces el espectro B, aquí está su longitud de máxima absorción, muy cercano o muy parecido al de la muestra, al de la ampicilina. Entonces, ¿qué pasa? En un espectro normal, si ustedes tienen esta mezcla de A y B, ¿qué va a pasar? Se va a sumar esta señal más esta señal y vamos a obtener esto, una resultante, como que fuera una mezcla, ¿sí? Pero yo no puedo hacer análisis de mezcla de estos dos componentes porque absorben a las mismas longitudes de onda. ¿Qué va a pasar acá? Si yo hago cálculo de absortividad molar, el épsilon, ¿sí? De la ampicilina sódica van a ser iguales. Entonces, normalmente cada vez que yo cambio la longitud de onda, se recuerda que los épsilos son diferentes, ¿sí? Entonces se va a dar, digamos, la sobreposición o se van a sumar las dos y al final entonces vamos a tener una sola señal. O sea, un equipo normal no va a saber diferenciar A y B. El equipo normal da una señal C. Y va a decir, mire, la muestra que se está realizando tiene esta señal, pero está sumando esto más esto. Entonces, gran error, ¿verdad? Porque ahí hay dos muestras que están juntas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, entonces dice alguien, bueno, ¿se puede hacer análisis de dos muestras que absorban a longitudes de onda cercanas? Sí. Entonces viene uno y dice, bueno, aquí es fácil, lo que vamos a hacer es que usar el equipo de primera o de segunda derivada, el de longitud de onda dual. Y para esto, entonces, hacemos nosotros, digamos, el espectro normal, ¿verdad? Se obtiene el espectro continuo de cada una, el espectro continuo de la otra. Eso es para saber a qué longitud de onda absorbe cada una. Recuérdense, cuando se hacen análisis de dos componentes, hay que saber la longitud. Dice, por ejemplo, la ampicilina a 248 y la otra tiene dos longitudes de onda, 215 y 221. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo? El equipo viene y entonces lo que va a hacer es de que A, ¿verdad? Que es, digamos, un componente, ¿sí? Aquí están las longitudes de onda de cada uno, miren, una estaba entre 215 a 221. Entonces aquí estaría el promedio, esa sería su longitud máxima absorción, la otra estaría aquí su longitud de máxima absorción. Ok, ¿qué es lo que hace la primera o segunda derivada? Primera o segunda derivada va a ser que un espectro lo va a graficar hacia arriba de un componente y el otro espectro lo va a graficar hacia abajo, el del otro componente. Eso es lo que hace primera y segunda derivada. Entonces, ¿eso qué me va a permitir? Hacer un análisis cuantitativo de esta sin ningún problema y hacer análisis cuantitativo de esta sin ningún problema, porque como que los espectros los separó a las longitudes de onda específicas de cada uno. En Moodle hay un artículo que tiene un ejemplo de espectroscopía derivada. Entonces es interesante, ¿verdad? Que lo revisen, vean qué fue lo que hicieron, qué metodología utilizaron, ¿verdad? Para saber cómo hacer un análisis de muestras que tengan longitudes de onda cercanas. Eso es para compuestos, digamos, con longitudes de onda muy parecidas, ¿verdad? Se pueden analizar por espectroscopía OV, sí, pero hay que utilizar esta técnica analítica, ¿verdad? Entonces, con esta parte estaríamos terminando, digamos, la parte teórica de espectrofotómetros. Como les digo, si quieren, al final ustedes me dicen, evaluemos esto, sí o no. Para mí, si quieren, dejemos toda esta información de equipos para el otro parcial, ¿verdad? Así evaluamos espectrofotómetros,
evaluamos, digamos, componentes ópticos que va relacionado con esto y lo que veamos de espectroscopía infrarroja, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda o comentario de esto. Ok. Si no tienen duda o comentario de esto, si quieren, descansemos unos 10 minutitos, ¿verdad? Hoy sí creo que vamos a terminar antes nuestra clase y después tengo ahí 3 problemas de ley de BIR resueltos, ¿verdad? Entonces les voy a explicar cada uno que tiene diferente enfoque para que ustedes sepan cómo aplicar sus fórmulas de ley de BIR, ¿verdad? Entonces, descansemos unos 10 minutos, por favor. Son a las 12:15, por favor, continuamos, ¿verdad? Y creo que lo más que nos vamos a llevar en lo otro es como unos 45 minutos, ¿verdad? Entonces así, entonces terminamos con nuestras clases, ¿verdad? Cualquier duda, pues después las podemos platicar. Entonces descansemos, por favor, a las 15, 10 minutos, por favor.
Bueno, jóvenes, vamos a continuar. No sé si tienen en pantalla ejercicios resueltos ley de Vir para que todos estemos en lo mismo. Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, pongan atención y vamos a ir paso a paso para que ustedes vean cómo se resuelve esto. Bueno, cuando estén resolviendo problemas de ley de Vir, primero lo que hagan es lean la información, ¿verdad? Lean la información y en base a eso decir qué, digamos, de ley de Vir, qué fórmula o cómo lo resuelvo, ¿sí? Entonces, veamos la información acá. Para determinar el contenido de hierro en una muestra vegetal de 2 miligramos se calcina con agua regia. Agua regia es solución ácida, ¿sí? Ácido clorhídrico, ácido nítrico. Eso es agua regia, ¿sí? La solución final se diluye a 500 mililitros. 5 mililitros de la solución se diluyen a 50 mililitros, dando una absorbancia de 0.08, ¿sí? Otra alícuota de 20 mililitros se le adiciona 10 mililitros de sulfato férrico, 5 ppm y se aforan a 100 mililitros, dando una absorbancia. Determine el porcentaje de hierro y de azufre en la muestra vegetal. Ok. Si leen el planteamiento de problema, digamos, esta información que están dando es esto, ¿sí? Ley de Vir, método de adición estándar. ¿Por qué sé yo que es ley de Vir, método de adición estándar? Porque, bueno, esta es la muestra y aquí se diluyó, ¿verdad? Pero acá 5 mililitros de solución se diluyen a 50, ¿sí? Y da una absorbancia. O sea, se recuerdan que con este método agarramos un balón y a ese balón le colocamos muestra, ¿sí? En este caso fueron 5 mililitros de muestra y se aforó a 50 y hacemos la lectura de absorbancia. Digamos, esa es la absorbancia 1, ¿sí? Que sería, digamos, si fuera este método, concentración de X, se recuerda que es el método reducido que vimos ayer, dice que es igual a la absorbancia 1, que es solo la absorbancia de la muestra que está sola en el balón, volumen de estándar, concentración de estándar, dividido la división de absorbancia 2 menos absorbancia 1 por volumen de muestra, ¿verdad? Digamos, si lo ven, esta debería ser la fórmula que se utilizaría. Pero para utilizar esta fórmula, ¿qué necesitamos? Que así como se utilizaron 5 mililitros acá y se diluyeron a 50, aquí se utilicen también 5 mililitros. Entonces aquí dice otra 20 mililitros. O sea, el volumen no es el mismo. ¿Eh? Aquí se usaron 5 y aquí 20. Y el volumen de aforo acá es 100 mililitros. Entonces, ¿podría ser esta fórmula? Sí, pero no cumple el requisito. ¿Cuál es el requisito? Que la muestra que se utiliza en el balón 1 sea la misma muestra que se utiliza en el balón 2. ¿Verdad? Entonces, esta es información del balón 1, solo muestra y su absorbancia, y esta es la información del balón 2. ¿Qué contiene ese balón 2? Contiene los 20 mililitros de muestra más los 10 mililitros del estándar. Entonces, ¿pero por qué sé yo que no es este método? Porque aquí se utilizan 5, aquí se utilizan 20. Aquí se afora a 50 y aquí se afora a 100. Entonces, ¿puedo usar esa fórmula? No, porque no voy a tener el resultado correcto. Entonces, descartada la fórmula, ¿sí? Pero sé que es método de acción estándar, ley de Vir, ¿verdad? Entonces vengo yo y digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, aquí al final lo que tengo entonces son lecturas de dos absorbancias, ¿sí? Absorbancia de X, que está, digamos, en un solo balón, aquí es igual epsilon B concentración de X, y en el otro balón que tengo una absorbancia total, como que fuera una mezcla. ¿Mezcla de quién? De X, que son los mililitros de X con los mililitros de estándar. Entonces, esto es lo que está en el otro balón. Y entonces vengo y voy a igualar las fórmulas. Entonces hago una igualación. Entonces digo yo, la absorbancia total, ¿verdad? Que es de esta igualación, dividido epsilon, o sea, que es igual a absorbancia, digamos, de X. Es igual a epsilon B concentración de X, ¿sí? Más la absorbancia del estándar, que sería epsilon B concentración de estándar. ¿Ok? ¿Eso a qué es igual? Eso va a ser igual a esta otra fórmula. Absorbancia de X, ¿sí? Dividido epsilon B concentración de X. Hago la igualación. Ahora, ¿cuál es la ventaja cuando hago igualación? Que los epsilon los puedo eliminar. Sí.
y también los puedo eliminar. Normalmente, como es, digamos, el mismo equipo y se está leyendo en las mismas, a veces los círculos son iguales. Se elimina. Entonces vengo yo y digo, bueno, elimino épsilon de acá, elimino el B de acá. Elimino el B de acá, elimino el épsilon de acá. Elimino el B de acá, elimino el épsilon de acá. Y al final, cuando elimino esto, entonces esta fórmula ya me queda más simple. La absorbancia total, ¿a qué va a ser igual? Ya quité esto, concentración de estándar más concentración de X, eso va a ser igual, absorbancia de X, elimine esto, igual concentración de X. ¿Verdad? Se dice la igualación de fórmulas, elimine épsilon, elimine. Ok. ¿Qué tocaría ahora? Cuando voy a sustituir los datos, ¿sí? La información que me dan, porque la absorbancia total se la dan. Aquí está, ¿sí? ¿Cuál es la absorbancia total? La absorbancia que tiene mililitros de muestra más mililitros de estándar, ¿sí? 0.54. Entonces, la absorbancia total la sabemos, sí, 0.54. La absorbancia de X la sabemos, sí, es la absorbancia de la muestra sola. Muestra sola dice acá 0.08, la sabemos. Recuérdense que la absorbancia de la mezcla siempre va a ser mayor que la absorbancia de la muestra. ¿Por qué? Porque esta mezcla tiene muestra más estándar, entonces siempre es mayor, pero me las dan. ¿Cómo sé yo las absorbancias? Siempre se van a saber por lecturas del instrumento, ¿sí? Es lo que nosotros sabemos cuando estamos... Okay. Entonces, ¿cuál es el cuidado que tengo que tener acá? Como las muestras acá, 5 mililitros se están diluyendo a 50, aquí hay un factor de dilución. Entonces, este es, digamos, factor de dilución para X, 5 en 50. Y por el otro lado, tengo 20 mililitros de muestra que se diluyen a 100. Entonces, aquí hay un factor de dilución para la muestra en el balón que tiene la mezcla. Y también los 10 mililitros de estándar que están aforados a 100 mililitros. Hay un factor de dilución también para el estándar, ¿sí? Entonces, eso es importante, ver si en la información se aplican o no factores de dilución. Y entonces, cuando yo igualo fórmulas, que ya tengo aquí la fórmula condensada, digamos, donde eliminé épsilon B, tengo que aplicar los factores de dilución para X y el factor de dilución para la mezcla. Puede ser que uno tenga dilución y el otro no, o puede ser que ninguno tenga dilución, ¿verdad? Pero normalmente sí tienen dilución porque un volumen de muestra se afora a otro volumen, que en este caso son diferentes volúmenes de aforo. Ok. ¿Cuál es el cuidado acá? Los factores de dilución, ¿sí? Se van a utilizar directamente en la fórmula, pero los vamos a aplicar de esta manera. Factor de dilución va a ser igual al volumen de X, ¿sí? De muestra, dividido el volumen de aforo. ¿Sí? ¿Cómo sería el factor de dilución para mi estándar? Volumen de estándar dividido su volumen de aforo, ¿verdad? O sea, lo mismo. O sea, que aquí en lugar de X, digamos, va a ser también para estándar. Y esos valores, entonces, se van a de una vez a utilizar en la fórmula. De una vez los voy a utilizar acá. Ahora, se recuerdan que cuando trabajamos curva de calibración y aplicamos la ecuación de la recta, aplicábamos factor de dilución, ¿sí? Pero ese factor de dilución lo aplicábamos al final del cálculo, o sea, utilizaban la ecuación de la recta, tenían su concentración y ahí aplicaban su factor de dilución. Pero el factor de dilución ahí era al revés, volumen de aforo dividido volumen de muestra, volumen de alícuota, ¿sí? Aquí, en esto, cada vez que igualen fórmulas, los factores de dilución van al revés. El volumen de aforo va abajo, lo más grande, y el volumen de muestra va arriba. Entonces, ¿cuál sería el factor de dilución, por ejemplo, aquí para X, ¿verdad? Absorbancia de X, digo, concentra. ¿Y dónde afectamos nosotros esos factores de dilución? Esos factores de dilución van a afectar aquí a esta concentración, ¿sí? Y los factores de dilución van a afectar esta concentración acá y van a afectar esta concentración acá. Entonces, por ejemplo, para X, que está solo, digamos, en el balón, ¿cuál es el volumen de muestra y cuánto se aforó? Entonces, revisemos la información. 5 mililitros de muestra se diluyen a 50. Entonces, 5 dividido 50.
ese es mi factor de dilución. Entonces, mi factor de dilución acá es 5 dividido 50. Pero no utilicen fracción, hagan la división. 5 dividido 50, 0.1. Entonces, quiere decir que esta concentración de X la tengo que multiplicar por 0.1, ¿verdad? Para hacer el factor de dilución para X. Vamos digamos, a X o a los mililitros X, pero en el balón donde están con el estándar. Por eso es la absorbancia total. ¿Cuál sería el factor de dilución de X en el otro balón? Esta es la otra información. 20 mililitros de solución de muestra desconocida se aforaron a 100. Entonces, factor de dilución, 20 dividido 100. Entonces, este sería el factor de dilución para X acá, digamos, en el balón de la mezcla es 20 dividido 100. No usen fracción, ¿da? 0.2. Tengo que multiplicar esta concentración aquí entonces por 0.2. ¿Y cuál sería el factor de dilución para el estándar en el balón que tiene también muestra? Veo cuánto volumen de estándar se utilizó. Dice acá, se adicionaron 10 mililitros de sulfato férrico. O sea, este es mi estándar. De lo que ustedes conozcan su concentración, 5 ppm. Entonces, conocen el volumen, concentración, pero ahorita como quiero saber solo el factor de dilución, entonces digo 10 mililitros del estándar en 100. Ese es el factor de dilución para el estándar. Entonces, 10 mililitros de estándar dividido 100, factor de dilución 0.1. Entonces, aquí tengo que multiplicar esta concentración de estándar por 0.1. Tengo que multiplicar esta concentración de X por 0.2 acá, que es la mezcla. Y en el balón solo donde está X, factor de dilución 0.1 afectaría acá por X. Entonces, vengo y esta es la fórmula que estamos utilizando, es esta que está acá. Acá entonces vengo y voy a sustituir con los factores. Absorbancia total de la mezcla. Eso se lo dieron acá. La mezcla dice de una absorbancia de 0.54. Entonces, absorbancia total acá, 0.54 dividido la concentración del estándar por su factor de dilución, que sé que es 0.1. Entonces, 0.1 es el factor de dilución. ¿Qué concentración tiene el estándar? Eso se lo van a dar. 5 ppm. Entonces, 5 sería lo que coloco acá, que es la concentración. 0.1, factor de dilución por su concentración. Eso es para el estándar. Y a esto le voy a sumar la concentración de X, pero por su factor de dilución. Vimos que el factor de dilución de X es 0.2. ¿Sí? Entonces, 0.2 por la concentración de X, que es lo que quiero encontrar, va a ser igual, ¿verdad? Esta es la fórmula acá, eso va a ser igual a absorbancia de X, ya sabemos que es una absorbancia más pequeña porque solo está X, 0.08, aquí les pueden dar porcentaje de transmitancia, sí, lo pasan a absorbancia, entonces 0.08, 0.08 dividido acá, concentración de X por su factor de dilución, entonces 0.1, factor de dilución de X acá, 0.1. Entonces, 0.1 por la concentración de X. Entonces, una vez tengo eso, entonces empiezo a operar, multiplico esto por esto para quitar estas fracciones de acá, 0.5 por 5 por 0.1, ¿verdad? Multiplico, este no tiene, y aquí multiplico, aquí tampoco. Entonces vengo yo, 54 dividido 0.5, 0.1, ¿sí? 0.1 por 5. Creo que no, creo que aquí vamos a ver. Ok, estamos, este es la absorbancia total, vamos a ver la mezcla es 0.54 porque si no creo que este 0.5 aquí lo crucé. Multipliquemos por favor, 0.5, 0.1 por 5 creo que es 0.5, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Tengo una calculadora ahorita, 0.5 por, vamos a ver, bueno, es 0.1 por 5. 0.1 por 5 igual 0.5. Sí. Aquí esto es, miren, vamos a ver, 0.5, pero es que esta es la mezcla, entonces aquí estamos. No, lo que tengo mal acá es las absorbancias, tengo mal acá. Aquí la absorbancia, como es de X, ¿sí? X tiene una absorbancia de 0.08, ¿ya? Entonces vamos a ver, aquí sería 0.08, quiero ver aquí cómo despejé.
Tengo el punto 0,8 está dividiendo, pasa a multiplicar. Ah, ok, no, ahí estamos bien. Esto está en el numerador, que es punto 54, ¿verdad? Este que está acá, punto 54, que es la absorbancia total. Y este punto 1x está en el denominador. Entonces, esto está dividiendo, pasa a multiplicar acá, ¿sí? O sea, esta está dividiendo acá porque estoy igualando las fórmulas. Punto 1x divide, pasa a multiplicar. Entonces, punto 54 por punto 1, que era lo que estaba dividiendo acá. Y este punto 0,8 que está en el numerador, entonces queda ahí, todo esto está dividiendo, entonces esto pasa a multiplicar acá. Entonces, punto 0,8, cabal, punto 5 por punto 1 por 5 da punto 5, para esta operación, más punto 2x. Entonces, todo este término estaba dividiendo acá, pasó a multiplicar acá. Entonces, lo que quiero tratar ahorita es que todo quede en términos de x, ¿sí? Ok. Punto 54 por punto 1 da punto 0,54, ¿sí? X es este término. Punto 0,8 por punto 5, punto 0,4 más punto 0,8 por punto 2, punto 0,16x. Entonces aquí ya voy reduciendo, ya haciendo las operaciones acá. Esto multiplica esto, esto multiplica esto. Y esto multiplica esto. Me da esto. Entonces, todo lo dejo ahora en términos de X. Dejo acá este término y este X lo paso a este lado con signo negativo. Entonces, queda punto 0,54X menos, este estaría restándolo, punto 0,16X. Eso es igual a punto 0,4, para que es este término que está acá. Entonces, operamos punto 0,54 menos punto 0,16 me da punto 0,38. Entonces, eso multiplicaría X. Entonces, si multiplica X, pasa a dividir acá. Punto 0,4 dio punto 0,38. Entonces, X me da 1.052. O sea, ese es el resultado de X, ¿verdad? Que es, digamos, la concentración de la muestra desconocida en los dos balones. Eso es lo que yo encontré, ¿sí? 1.052. Ahora, ¿quién define esta concentración y a quién corresponde? Eso corresponde al estándar que se usó. Entonces, el estándar que se utilizó dice que es sulfato férrico, ¿sí? Y que está en ppm. Entonces, lo que yo encuentro acá es sulfato férrico y está en ppm. ¿Ok? Entonces, ese resultado sería partes por millón de sulfato férrico. Es férrico, el hierro está con más 3. Si fuera ferroso, el hierro aquí tuviera 2 y se quita el 2 y se quita el 2. Pero es férrico, hierro más 3, el 3 del hierro pasa acá, el 2 del sulfato pasa acá. F2SO4 3. Ok. Entonces, fórmula correcta, tengo el dato ahí. Y entonces ahora lo que me piden es encontrar, creo, el porcentaje de hierro, el porcentaje de azufre en cada uno. Entonces, esto que está acá, lo que yo encontré, es sulfato férrico. Entonces, 1.05, que es ppm, miligramos litro, ¿sí? Lo multiplico por el volumen original de muestra, ese volumen está acá. Para determinar el contenido de hierro en una muestra vegetal de 2, esta es la muestra original del vegetal, se calcina con agua y se diluye a 500 mililitros. Ese es el volumen original de la muestra, ¿sí? Eso lo pasamos a litros, es 0.5. 500 dividido 1000, 0.5. Entonces, este es este 0.5, que es el volumen original de muestra. Los litros se van aquí con los litros y me queda los miligramos. Y estos miligramos lo voy a pasar a gramos para después, si necesito trabajar los pesos atómicos, es mejor tener gramos o tener mol de esto, ¿verdad? En este caso, pues, 0.56 miligramos por un gramo que tiene 1000. Eso es lo único que hice fue pasar estos miligramos a gramos de sulfato férrico. O sea, eso es lo que tengo. Entonces, ¿cuál sería el paso final? La estequiometría y después encontrar el porcentaje. Entonces, cuando ustedes trabajan estequiometría, ¿para qué les sirve? Les sirve porque si yo quiero hacer un análisis de hierro, ¿sí? Tengo varias opciones. Utilizar estándar puro de hierro, un estándar de hierro, ¿sí puedo hacerlo? Sí. O puedo utilizar una sal de hierro, nitrato, sulfato, carbonato,
bicarbonato de hierro, o sea, lo que sea, ¿sí? Entonces, lo importante es que ustedes sepan la concentración de lo que están usando. Aquí, por ejemplo, les pudieron haber dicho, se está utilizando, por ejemplo, 5 miligramos de azufre, ¿sí? 5 miligramos de azufre. Entonces, si tienen 5 miligramos de azufre en 500 mililitros, hubiera sido la concentración mililitro de azufre. Y lo que hubieran encontrado acá hubiera sido mililitros de azufre. Y a partir de eso, trabajar la estequiometría para expresarlo como sulfato. O sea, yo puedo expresarlo como quiera. Conociendo la información de, por ejemplo, de azufre, de hierro o de toda la sal, ustedes pueden encontrar la concentración de lo que ahí está en su fórmula molecular. ¿Sí? Entonces, importante. El estándar siempre va a ser de lo que a ustedes les den información de qué, de concentración, ¿sí? Okay. Entonces aquí lo pasé a gramos, lo voy a pasar a mol. Un mol de sulfato férrico tiene el peso molecular del sulfato férrico, 397.7 gramos. Aquí lo pasé a mol y de una vez hago la relación de mol de hierro, digamos, mol a mol. Los moles de hierro que están en el sulfato. Entonces digo yo acá, 2 moles de hierro, ¿sí? Están en un mol de todo el compuesto. Esta es la relación que hago acá. 2 moles de hierro están en un mol de todo el sulfato. A la hora de hacer esta operación, multiplico esto por esto, o sea, 5.26 a la menos 4 por 1 da lo mismo, divido 399.7, lo multiplico por 100, divido 1 da lo mismo, entonces nos queda 1.28 por 10 a la menos 6 moles de hierro, ¿sí? Si me preguntaran cuáles son los moles de hierro, esta sería mi respuesta, ¿sí? Pero me están preguntando porcentaje, o si me pidieran gramos de hierro, entonces con el peso del hierro acá, peso atómico del hierro que tiene un mol, encuentro los gramos de hierro. Esta sería la respuesta si me preguntan los gramos de hierro, ¿sí? Estos gramos los paso a miligramos, 0.07 miligramos, porque creo que al final, al inicio aquí no sé si les dieron miligramos, así. Tenemos 2 miligramos de vegetal, entonces para divido, paso lo que encuentro a miligramos, ¿verdad? En este caso son los miligramos de hierro, por eso pasé esto a miligramos acá. Si les preguntaran moles de hierro, esta es su respuesta. Si les preguntaran gramos de hierro en el vegetal, esta es su respuesta. Si les preguntaran miligramos de hierro en el metal, esta es su respuesta. Pero les están preguntando porcentaje, entonces se divide para el porcentaje los miligramos del hierro, que es 0.07, dividido los miligramos de muestra original, que son los 2 gramos que se los mencioné acá, 2 miligramos de muestra original. Entonces acá solo dividen miligramos de hierro dividido 2 miligramos de muestra, multiplican por 100, respuesta 3.58%. Eso lo obtuve por estequiometría. ¿Y cómo hago para lo del azufre? Lo mismo, hago estequiometría. ¿A partir de qué? Partamos, si quieren, a partir de los gramos de sulfato férrico. A veces es bueno partir de los moles, pero voy a partir de lo mismo. 5.26 gramos de sulfato. Esto tenía la muestra que yo analicé. Entonces, lo mismo, ¿sí? 5.26 por 10 a la menos 4 gramos de sulfato férrico, ¿verdad? Por un mol de hierro que tiene su peso, lo mismísimo, porque esto es para encontrar los moles. Si quieren de esto, si quisieran aquí, pasen esto a moles para trabajar de mol, pero ustedes lo prefieran. Que aquí estoy repitiendo esta operación, esto por esto, ¿sí? Que esto, si esto lo hubiera hecho arriba, esto por esto, ya tuviera el dato. Entonces utilizo moles, porque utilicé siempre lo mismo para que de los gramos, ¿sí? Entonces, hago la relación estequiométrica de mol a mol. ¿Cuántos moles de sulfato, cuántos moles de azufre hay en todo el compuesto? Este 3 que está aquí afecta acá, ¿sí? El 3 afecta acá. 3 por 1 son 3. Y afecta también este 4. Si me preguntan cuántos moles de oxígeno hay acá, 3 por 4 sería 12. 12 moles de azufre en todo el compuesto. 3 moles de azufre en todo el compuesto. 2 moles de hierro en todo el compuesto. Entonces, 3 moles de azufre, ¿verdad? Por la fórmula acá, está en un mol de todo el compuesto, pero encuentro los moles de azufre,
3.95 por 10 a la menos 6, lo multiplicamos por su peso atómico, 32 gramos de azufre tienen 1 mol, eso me da los gramos de azufre, 1.26 a la menos 4 gramos de azufre, lo multiplicamos estos gramos a miligramos, ¿verdad? Porque tengo miligramos de muestra original, me da 0.126 miligramos de azufre, y para el porcentaje, lo mismo, dividen los miligramos, perdón, aquí esto es azufre, se me volvió a ir, y esto es azufre, ¿sí? Azufre, por favor, es 0.26, es azufre acá, dividido los 2 miligramos de muestra por 100, y al final 6.32% de azufre. ¿Alguna duda o comentario de este procedimiento? ¿Está claro? Perfecto. Hagamos otro diferente para que vean cómo se aplica ley de Beer acá. Cualquier duda que tengan, sin pena me pueden preguntar. La idea es que esto les quede claro. Veamos este ejemplo. Este es un ejemplo de ley de Beer con ecuaciones o con reacciones, ¿sí? Ok. Dice, una muestra de 0.6 gramos de una aleación fue disuelta en ácido. Normalmente todos los metales, maderas, vegetales, para soltar, digamos, a los metales, ¿verdad? Entonces normalmente se disuelven en medio ácido, ¿sí? Tratada con exceso de periodato y calentada para oxidar cualquier manganeso presente a estado de más 7 de acuerdo a la reacción, y nos dan una ecuación, ¿sí? Ok. La solución resultante se diluyó a 250 mililitros en un frasco volumétrico. Se alcanzó igualación de color entre la solución diluida y una solución de permanganato 8.25 por 10 a la menos 4 molar. Ya vamos a explicar qué es esa igualación de color. Cuando la trayectoria de luz a través de la solución problema fue de 5.2 centímetros, esto es la solución problema, mientras que para la solución patrón el grosor fue 1. Calcule el porcentaje de manganeso en la aleación. Están preguntando un porcentaje de un metal también, pero a partir de una reacción. Entonces, ¿cuál es el paso número 1 que se debe hacer cuando ustedes tengan una reacción? Balancear la reacción. Eso es lo primero que hay que hacer. En este caso, la ecuación se las dieron balanceada, ¿verdad? O sea, si uno revisa 2 manganesos, 3 por 2, 6 hidrógenos, 5 yodos acá, 5 yodos acá, oxígenos aquí tienen 2 por 4, 8, más 5 por 3, 15, 23 oxígenos. Entonces, 5 por 4, 20, más 3 por 1, 23. Todos están balanceados, ¿sí? Eso es lo primero que hay que hacer, balancear la reacción. Incluso, si nos quisiera complicar un poco el asunto, solo me dan los reactivos y me dijeran completar la reacción, ¿verdad? Una de doble desplazamiento simple, una combustión, o sea, ese ya es otro rollo, pero si quisiera se hace eso, ¿verdad? Pero normalmente va a venir la reacción y revisen que esté balanceada. Es lo primero. Si no está balanceada, no van a, o sea, pueden hacer la relación estequiométrica, pero van a tener error. Para eso se balancea, para tener después o poder hacer relaciones estequiométricas. Entonces, paso número 1, ¿está balanceado? Sí, ok. Paso número 2, fórmulas, ley de Beer. Aquí, cada vez que les dan lecturas de absorbancia, lecturas de transmitancia, eso es ley de Beer. Y algo interesante cuando aplican ley de Beer. Normalmente cuando aplicamos ley de Beer, les van a dar información de dos cosas. Una, absorbancia de la muestra desconocida, ¿sí? Donde ustedes dicen, bueno, la absorbancia de X es igual a epsilon B, concentración de X, ¿sí? Y les van a dar información también de la absorbancia del estándar. ¿Por qué les dan absorbancia del estándar? Porque a partir del estándar, ¿sí? Yo puedo encontrar epsilon, ¿sí? ¿Por qué? Porque conozco la absorbancia del estándar y conozco su concentración, y el grosor de cubeta lo conozco. Entonces, ¿por qué, digamos, siempre van a dar dos absorbancias? Una de X y una del estándar. Ahora, si aquí ya les dieran el valor de epsilon o absortividad molar, entonces ya no necesitan la lectura de absorbancia del estándar, porque epsilon ya lo conocen. A veces les dan ya epsilon, ¿sí? Pero la muestra sí hay que leerla para saber o conocer la absorbancia o la transmitancia de X, hay que leerla con el equipo. Ok, entonces, una vez yo sé que estamos
con ley de Beer, que va a haber información para X y va a haber información para estándar, lo que hago entonces es igualar fórmulas, ¿sí? Solo que aquí ya no es una mezcla, ¿sí? Se recuerdan que aquí igualamos, de un lado era X, ¿sí? Acá. De un lado era solo X y del otro lado era una absorbancia total o una mezcla que tenía X más estándar, ¿sí? Esta fue una igualación que hicimos acá, porque era método de adición estándar, ley de Beer. Ahora, este no es método de adición estándar de ley de Beer, esta es una reacción, digamos, química, donde se están haciendo lecturas de absorbancia para una muestra desconocida y lecturas de absorbancia del estándar. Entonces, fórmulas separadas. Ok, pero para resolverlas las puedo igualar, sí, porque eso me evita determinar épsilon o calcularlo, a menos que se lo preguntara cuál es el valor de absortividad molar. Entonces ahí aplico esta ecuación sola y con esa ecuación sola ya puedo venir acá. Pero si no se los preguntan, igualamos absorbancia de X dividido épsilon BC, concentración de X, va a ser igual a la absorbancia de estándar dividido épsilon B, concentración de estándar. Ok. Una vez igualada la fórmula, entonces elimino épsilon y también si quisiera podría eliminar B. Ahora, ¿por qué no elimino B en esta fórmula? Porque vean, cuando la reactora a través de la solución problema fue 5.7. O sea, X se leyó en una cubeta de 5.2 y el estándar se leyó en una cubeta de 1. O sea que entonces B es diferente acá y B es diferente acá. Por eso no lo puedo eliminar. Si los B fueran iguales en los dos lados, sí se pueden eliminar, ¿sí? Pero como no, entonces lo dejo. Entonces en este caso solo estoy quitando el épsilon. Va a ser igual a la absorbancia de X que la conocemos, eso se lo van a dar, y la absorbancia estándar que la conocemos, y B que lo conocemos, concentración de estándar. Entonces lo que me va a quedar como incógnita solo es X. Ahora, ¿qué pasa con esta información que le están diciendo que se dio igualación de color? ¿Sí? Cuando hay una igualación de color, ¿sí? Lo que quiere decir es que la absorbancia o la señal que se está obteniendo es la misma tanto para X como para el estándar, ¿sí? Entonces, ¿qué saco yo de esa conclusión? Si la señal es la misma para X y es la misma para el estándar, tienen el mismo valor, ¿sí? Tienen el mismo valor. A veces le dicen, la absorbancia de la solución desconocida fue el doble de la absorbancia del, digamos, del estándar. Entonces, es 2 veces más. Entonces, mantenemos una relación de 2, ¿verdad? Entonces, cuando les den esa información, ahí se mantiene una relación. La absorbancia de la muestra desconocida fue la mitad del estándar. Eso quiere decir que uno tuvo 2 y el otro tuvo 1, ¿sí? Si es el doble, pues uno tiene 1 y el otro tiene 2, multipliquen por 2, ¿ok? Entonces, a veces les dan así, entonces hay que tener cuidado cuando estén leyendo esto. Entonces aquí dice, misma señal, mismo valor, o sea, esa es la conclusión. Entonces, quiere decir que uno puede asumir qué valor tenía esa absorbancia, no se las dieron, pero como son las mismas, al final se van a eliminar, ¿verdad? Cuando ustedes tienen la absorbancia acá, digamos 2, y esta absorbancia 2, esta está multiplicando, esta está, si esta absorbancia acá pasa a dividir acá, 2 divide 2, lo anula. Entonces pueden usar el valor que quieran. En este caso dije, bueno, no me dan valor valor de absorbancia, pero puedo asumir un valor, sí, entonces asumo 1. Una tenía 1 y la otra era 1, porque cuando tienen el mismo color, quiere decir misma señal, misma absorbancia. 1, pero ya le dice, no, ese es 2 aquí, entonces póngale 2 acá y póngale 2 acá, al final se va a eliminar, ¿sí? Eso no va a afectar. La misma, entonces 1, absorbancia 1 y absorbancia otro 1, porque dice, se dio igualación de color. Y entonces aquí conozco esto, sí lo conozco, porque me dicen que tienen el mismo valor que esta. Conozco B, sí, me están diciendo qué grosor tiene esta cubeta en X, me están diciendo qué grosor tiene esta cubeta en el estándar, y conozco la concentración del estándar, ¿sí? Entonces, sustituyo mis datos. Y en este caso no hay ningún factor de dilución, ¿no?
La solución resultante a 250 mililitros. Y ahí no dice, de aquí se tomó un 5 mililitros. No hizo nada. Este es el volumen final. No hubo ninguna dilución. Entonces, en este caso, no afecto por ningún factor de dilución la concentración de, digamos, tanto de X como del estándar, sino la concentración que me dan, esa utilizo. Entonces, estos valores que son, este 5.2 y este 1, estos son los grosores de cubeta, ¿sí? Entonces vamos a ver. La muestra desconocida, problema se leyó en 5.2, mientras que el estándar en 1, ok. Entonces, concentración de estándar, ¿verdad? Entonces sustituyo en mi fórmula la concentración de estándar, cuando igualé mi fórmula, entonces digo, absorbancia de X, 1. Absorbancia de estándar, 1. Aquí está. X1, estándar 1. Esto va a ser dividido B para X, dice que 5.2, 5.2 por la concentración de X, que es lo que quieren encontrar, y del otro lado, ya sabemos que esto es igual, en absorbancia acá, mismo valor, pudieron poner cualquier valor, 3, 3, 2, 2, el valor que quieran. Dividido, el grosor de cubeta para el estándar fue 1, este es grosor de cubeta, que sería esto que está acá, grosor de cubeta por la concentración de estándar, y el estándar 8.25 por 10 a la menos 4. Ya vamos a ver que esto es concentración molar. La concentración del estándar dice de quién es, en este caso es del permanganato de potasio, y dice en qué está expresada. Eso es lo importante que hay que saber. Y entonces vengo, este 1 pasa acá, da lo mismo, este 1 pasa acá, da lo mismo, entonces me queda al final. 8.25 estaba aquí dividiendo por 1, lo multiplican acá, pasa por el 1, da lo mismo, y este 5.2 divide, multiplica acá por 1, 5.2x. Despejamos X, 1.59 por 10 a la menos 4 mol litro. ¿De quién? Del permanganato de potasio. Esa fue la concentración que encontré, pero no me están pidiendo cuál es la concentración del permanganato, me están pidiendo calcule el porcentaje de manganeso en la aleación. Entonces, ¿qué hacemos? Estequiometría. Entonces, trabajamos estequiometría, ¿sí? Lo mismo, 1.59 por ejemplo, mol litro de permanganato, eso es lo que conocemos acá, 1.59 por mol litro de permanganato por el volumen final, para tener solo los moles de permanganato, el volumen final acá se los dieron, la solución resultante se diluyó a 250, ese es el volumen final, entonces 250 dividido 1000.250, litros se van con los litros, les quedan los moles, 3.97 por 10 a la menos 5 mol de ¿quién? De permanganato de potasio. Ok. Entonces, ahorita voy a hacer una relación del permanganato de potasio a el permanganato. Entonces, digo acá. 3.97 por 10 a la menos 5 mol de permanganato de potasio. Y esta primera relación es la que hago de acá. Un mol de permanganato de potasio, o sea, esto que está acá, ¿sí? Es lo que quiero conocer, un mol de permanganato de potasio está en un mol de todo este compuesto. Hago la relación de 1 a 1. Un mol de permanganato de potasio está en un mol del permanganato, está en un mol del permanganato de potasio. ¿Sí? Esto del compuesto, de la fórmula de lo que ustedes se encontraron. Y aquí hacemos la relación estequiométrica de la reacción. Entonces vengo yo y digo, voy a relacionar, porque aquí se va a ir los moles de permanganato, se van a ir con los moles de del permanganato de potasio, se van con los moles de permanganato de potasio. Aquí les van a quedar moles de permanganato, ¿verdad? Pero yo no necesito moles de permanganato, necesito moles de manganeso. Y entonces ahí, ahora para hacer esta otra relación estequiométrica, me vengo a la fórmula y veo cómo se relaciona el permanganato con el manganeso. Acá, 2 moles de permanganato se produjeron a partir de 2 moles de manganeso, ¿sí? 2 moles de permanganato se produjeron a partir de 2 moles de... Entonces, la relación estequiométrica de la reacción es 2 y 2. 2 moles y 2, pero esto va arriba porque esto es lo que yo quiero encontrar. Entonces, vengo yo y digo, bueno, de la fórmula
2 moles de manganeso reaccionaron para producir 2 moles de permanganato. Opero y al final, a la hora de eliminar todos los términos, me da moles de manganeso. ¿Cómo hacemos para dar un porcentaje? Lo multiplican por su peso atómico, 54.95 gramos mol de manganeso. Eso les queda 0.022 gramos. ¿Cuántos gramos de muestra o miligramos? En este caso se usaron gramos de muestra, son 0.6. Entonces, eso dividido 0.6. Aquí estamos. 0.22 gramos de manganeso dividido 0.6 gramos de la muestra original, lo multiplican por 100, respuesta 0.36% de manganeso. Ahí les podían preguntar cualquier otro porcentaje, les podían preguntar, por ejemplo, cuál es el porcentaje de yodo, cuál es el porcentaje de hidrógeno, todo lo que esté aquí lo podrían, cuál es el porcentaje de oxígeno, sí lo pueden encontrar, ¿verdad? Porque todo lo que esté acá involucrado, como ya conocen ustedes una de ellas y por relación estequiométrica pueden conocer otras que están ahí presentes. Entonces, sí se pueden encontrar por relación estequiométrica, ¿verdad? ¿Alguna duda o comentario con este problema? Esto de igualar fórmulas es lo más fácil que hay. A mí me fascina igualar fórmulas porque facilita el trabajo, ¿eh? O sea, no se complica. Ahora, el cuidado es, sepan cuáles son factores de dilución, sepan cuál es la absorbancia X, cuál es la absorbancia de estándar. Veamos este otro ejemplo que está acá. Se pesan 3 miligramos de comprimido, cuyo peso medio del principio activo son 0.4 miligramos. El polvo se extrae con 100 mililitros de agua destilada. Se toman 2 mililitros y se aforan a 50 mililitros, dando un porcentaje de transmitancia del 33%. Igualmente, dice, se pesan 0.13 miligramos del estándar de principio activo y se aforan a 100 mililitros. 5 mililitros se aforan a 100 mililitros, dando un porcentaje de T del 40%. Determinar los miligramos del principio activo por comprimir. ¿Ok? Entonces, este no es ley de Beer con método de adición estándar. Ley de Beer con método de adición estándar es utilizar mililitros de muestra, ¿sí? Aforarlo, digamos que aquí, y leer, digamos que acá, 2 mililitros se aforaron a 50, va, digamos que esta es la información de X, ¿verdad? Solo en un balón. Pero en este otro caso necesitamos, aparte de estándar, agregarle mililitros de muestra. Entonces, este no es nada que ver con método de adición estándar, ley de Beer. Este simplemente es ley de Beer, ¿sí? Fórmulas, ley de Beer. Las mismas fórmulas que las anteriores. Absorbancia de X, epsilon B, concentración de X, y absorbancia de estándar, epsilon B, concentración de estándar, ¿verdad? Entonces, igualamos fórmulas. Absorbancia de X dividido epsilon B concentración de X va a ser igual a absorbancia de estándar dividido epsilon B concentración de estándar. Aquí sí, como B es el mismo y epsilon es el mismo, entonces aquí sí se elimina epsilon y B. Entonces, se quita epsilon, se quita B, se quita epsilon, se quita B, y queda absorbancia de X dividido concentración de X. Eso es igual a absorbancia de estándar dividido concentración de estándar. Realmente eso se vuelve una regla de 3. ¿Por qué se vuelve una regla de 3? Porque conocemos la absorbancia de X, sí. Conocemos la absorbancia de estándar, sí. Conocemos la concentración de estándar, sí. Lo único que tienen que despejar es X, que es lo que les están preguntando, ¿sí? Entonces, ¿quién es estándar y qué concentración dan? Eso es lo importante que tienen que tomar en cuenta. Entonces, aquí vamos a ver, dice, 0.13 miligramos del estándar del principio activo se aforan a 100 mililitros. O sea, su estándar de principio activo es 0.13 miligramos en 100 mililitros, ¿sí? ¿Cuál es la concentración de estándar? Puso 0.13 miligramos en 100 mililitros y de una vez divido 1.3 por 10 a la menos 3. Ese estándar está en miligramos mililitros. ¿Qué estándar es? Principio activo, ¿sí? Ese es el estándar. De lo que ustedes conozcan la concentración, ese es su estándar.
Y entonces, en este caso, no les están dando lecturas de absorbancia, sino les están dando lecturas de porcentajes de transmitancia. ¿Sí? Porcentaje de transmitancia para esta, la muestra es conocida, porcentaje de transmitancia para el estándar. Entonces, yo les comenté que esta es la fórmula que yo utilizo para pasar de porcentaje de T a absorbancia. La absorbancia es igual a 2 menos el logaritmo por ciento de T. Entonces, para X, 2 menos el logaritmo. ¿Qué porcentaje dio X? Esto que está acá. Esta era la muestra desconocida, se preparó, se aforó y dice 33%. Entonces, logaritmo de 33, eso solo ponen log 33 en su calculadora, les da un valor 1.52. Se lo restan a 2 y la absorbancia es 0.48, ¿sí? Lo mismo hacen con el estándar, porque también para el estándar les dieron porcentaje de T. El estándar tiene 40% de T. Entonces, absorbancia de estándar es igual a 2 menos el logaritmo por ciento de T. En este caso vale 40. Le sacan el logaritmo a 40, da 1.6. Se lo restan a 2 y da 0.48. Entonces, los porcentajes de T automáticamente son absorbancias por fórmula. Entonces, la absorbancia de X, 0.48, la absorbancia de estándar, 0.4. Entonces, ya conozco este término que está acá, conozco este término que está acá y conozco esta concentración. Entonces, ¿qué me tocaría? Despejar X. Importantísimo, antes de, bueno, sustituyo mis datos, pero antes de eso, veo si hay factores de dilución. Eso hay que revisarlo. Entonces, reviso para X y reviso para el estándar. Veamos si X tuvo un factor de dilución. Aquí era la muestra original y se aforó a 100 mililitros, sí. Pero de acá dice, se toman 2 mililitros y se aforan a 50. Eso es para X. Entonces, X tiene factor de dilución, sí. 2 dividido 50. Ese es el factor de dilución para X. Factor de dilución para X, 2 dividido 50, 0.04. Veamos si el estándar tiene factor de dilución. 5 mililitros, o sea, de estos 100, dice 5 mililitros se aforan a 100 mililitros dando un porcentaje de T. Sí tiene un factor de dilución, 5 en 100. Entonces, factor de dilución para mi estándar, 5 en 100. De una vez divido, 2 dividido 50 es 0.04, 5 dividido 100, 0.05. Y entonces sustituyo los datos en esta fórmula, solo que aquí tengo que afectarlo por su factor de dilución. ¿Por cuánto? 0.04. Concentración de X por 0.04. Y el estándar, concentración de estándar, que la conozco, 1.3 por 10 a la menos 3 miligramos litro. 1.3 por 10 a la menos 3. Las dimensionales después se las pongo, yo sé cómo está expresado. Entonces 1.3 por 10 a la menos 3 por su factor de dilución del estándar, que es 0.05, multiplican 0.05 por esto, multiplican 0.04 por X, y entonces una vez multipliquen, entonces este término divide, pasa a multiplicar acá, y este término acá divide, pasa a multiplicar acá al 0.48. A la hora de operar, dice que me queda 0.04 concentración de X, 3.12 por 10 a la menos 5. Despejo X y me queda, entonces, 3.12 a la menos 5. Eso multiplica, pasa a dividir 7.8 por 10 a la menos 4. ¿Y qué concentración? Como está expresado su estándar. Miligramos, mililitro. Miligramos, mililitro. Eso, digamos, es lo que yo encontré. ¿Qué volumen fue el que se usó, digamos, al inicio de la muestra para encontrar solo miligramos? Eso está acá. Toda esta muestra se extrajo, está en 100 mililitros de agua destilada. Está en 100 mililitros. Entonces, como esto está en mililitros, esto está en mililitros, no convierto a nada. Mililitros se va con mililitros y me queda 0.078 miligramos del principio activo. Pero como se los están pidiendo por comprimido, entonces sería 0.078 miligramos del principio activo que ustedes encontraron, ¿sí? 0.0 dividido, esto ya sería
los miligramos de principio activo que habían en la muestra original, que es 0.4, y a eso se lo multiplican por los miligramos de comprimido, que sería aquí 3 miligramos. Entonces, se van miligramos de principio activo con miligramos de principio activo y nos quedan miligramos de comprimido. 0.078 dividido 0.04 multiplicado por 3. Entonces, ¿cuánto había de principio activo en cada comprimido? 0.59 miligramos. ¿Alguna duda o comentario con este ejercicio? Disculpe, yo me quedé con una incógnita en el primer ejercicio. Primer ejercicio, vayámonos al primer ejercicio. ¿Dónde tiene duda? Precisamente en la parte de estequiometría, es que no sé de dónde sale el dato, por ejemplo, aquí del azufre, 3.95 por 10 a la menos 6. 3.99. Lo que usted encontró, digamos, cuando igualó fórmulas digamos, ya hace su cálculo, fue esto, ¿sí? 5.26 por 10 a la menos 4 gramos de sulfato férrico. Eso fue lo que usted encontró, ¿sí? Aquí hace falta el 3, ¿verdad? Este 3 va aquí. Aquí hay que ponerle un 3. O sea, ese es lo que usted... ¿Por qué? Porque ese era su estándar, ¿sí? Porque su estándar dice que es sulfato férrico ppm. Sulfato férrico ppm. Entonces, lo que usted encuentra es sulfato férrico, como es ppm, perdón, aquí lo encontró, miligramos litro. Entonces, ¿qué hizo con esto? Pues solo lo pasó a gramos, ¿sí? O sea, esto fue lo que usted encontró de sulfato férrico. Lo pasó a gramos. Ahora, ¿por qué lo paso a gramos? Lo paso a gramos y realmente esto debería mejor de convertirlo a moles. Si usted quiere, pase esto. Entonces, un mol de sulfato férrico, que es esto que está acá, dividido su peso en gramos, le van a dar los moles de sulfato férrico. A partir de esos moles, hace todos sus cálculos. Ok. Entonces, con estos gramos de sulfato férrico voy a encontrar los gramos de hierro, ¿sí? Y con estos gramos de sulfato férrico voy a encontrar los gramos de azufre. Podría encontrar los gramos de oxígeno también. Con estos gramos de sulfato férrico puedo encontrar los gramos por estequiometría. ¿Cómo hace la estequiometría? Primero encuentran los moles de sulfato férrico. Entonces, estos gramos que están acá, por su peso, un mol que tiene el peso de sulfato férrico, entonces aquí, si usted opera esto, le van a quedar moles de sulfato férrico, ¿sí? Estos moles de sulfato férrico los elimina con la relación de mol a mol de la fórmula. Entonces, 2 moles de hierro, o sea, aquí hay 2 moles de hierro, están en un mol de todo. 2 moles de hierro están en un mol. Entonces, aquí usted va a encontrar a la hora de operar moles de hierro. No necesita los moles de hierro, sino los gramos, o en este caso miligramos. Entonces, por su peso atómico, le queda esto, por 1000, le queda estos miligramos de hierro. Y aquí sacó su porcentaje. Ahora, ¿qué pasa entonces para el azufre? Partimos de lo mismo. Los gramos de sulfato férrico, ¿sí? De lo mismo. O sea, porque esto es lo que usted encontró y usted quiere saber cuánto azufre hay acá. Entonces dice usted, bueno, ahora hago lo mismo. 5.26 gramos de sulfato férrico por lo mismo acá, un mol de hierro que tiene su peso. Por eso le decía, si hace el cálculo de mol, se va a evitar hacer esto. Entonces pone aquí los moles de una vez y pone los moles acá. Es lo mismo, si es lo mismo. Ahora hace la relación estequiométrica. ¿Cuántos azufres hay en todo el compuesto? 3 que está aquí afuera afecta aquí, sería 12. Si se hiciera la relación estequiométrica de oxígeno a sulfato férrico, sería 12 moles de oxígeno en un mol de todo, ¿sí? Para el azufre. 3 por 1 aquí es 3. Entonces, 3 moles de azufre están en un mol de todo. Entonces, aquí 3 moles de azufre en un mol de todo. ¿Qué encuentra acá con esta operación? Los moles de azufre, porque estos moles de hierro se van aquí con los moles de hierro, que es esta operación. Entonces, los moles de azufre lo multiplica por su peso atómico, 32 gramos de azufre que tiene un mol, entonces se van los moles acá, con los moles le quedan los gramos de azufre, lo multiplica por los miligramos y obtiene entonces acá, esto sería, para eliminar gramos, lo pasa a 0.126. Lo divide entre los gramos de muestra, lo multiplica por 100 y tiene el porcentaje de azufre. ¿Pudo haber hecho el porcentaje de oxígeno? Sí. ¿Cómo? Lo mismísimo. 5.96 por 10 a la menos 4 gramos de sulfato férrico por un mol de hierro por esto. O sea, lo mismísimo. Y aquí es donde cambia.
¿Cuál es la relación estequiométrica del oxígeno al sulfato férrico? 3 por 4, 12. Aquí hubiera sido 12 moles de oxígeno en un mol de sulfato férrico. ¿Y qué hubiera encontrado? Los moles de oxígeno. Esos moles de oxígeno lo multiplica por el peso del oxígeno, que son 16 gramos. Peso acá de los moles que encontraba de oxígeno por 16 gramos dividido un mol, y hubieran quedado los gramos de oxígeno, lo pasa a miligramos, lo divide dentro de 2 y hubiera encontrado el porcentaje de oxígeno. ¿Sí? No sé si con esto aclaramos. Sí, muchas gracias. Mire, solo una pregunta así extra. Con todo esto, ¿será que mañana es necesario llevar toda la periódica? A veces les pongo los pesos ahí. Si quiere, llévela por cualquier cosa, pero normalmente los pesos se los pongo, ¿sí? Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguien más? Entonces, consejo, resolvamos por favor los ejercicios que de la hoja que tienen ahí en Moodle de espectroscopía, de ley de Beer. Si no estoy mal, creo que tienen un link donde resuelven ejercicios de ley de Beer. Consejo, en el libro de texto de Scoob hay ejercicios resueltos de ley de Beer. Entonces, vean el planteamiento del ejercicio, háganlo y compárenlo con el procedimiento, y incluso al final de los capítulos ahí de ley de Beer, no tengo a la mano ahorita el libro, si no estoy mal es el capítulo 11 o 12, váyanse hasta el final en el apéndice, y algunos ejercicios que están ahí tienen su respuesta en el apéndice. Entonces, para que vean, pero consejo, vean los ejercicios, pero no es complicado, o sea, igualen fórmulas y vean si hay factor de dilución. Eso les... Licenciado, ¿sí? Estos ejercicios que nos acaba de mostrar no están subidos. Estos, no sé si se los subí ayer, si no ahorita se los subo de una vez. Ahorita lo voy a subir hoy. Ok, gracias, licenciado. Vaya. Ahorita voy a revisar si no se los subo de una vez. No están subidos porque hoy en la mañana terminé uno. Ayer hice 2 y hoy ahorita los subo de una vez. Gracias por recordarme hoy. Excelente, jóvenes. Si no hay más dudas, entonces cualquier cosa, recuérdense, me pueden escribir a su correo. Mañana entonces estamos para su examen a las 11:30. Terminamos examen y ahorita las personas que me pidieron revisión, pues se la daríamos después, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, jóvenes, nos estamos platicando. Que tengan una excelente tarde. Feliz tarde. Se cuidan, un gusto. Adiós.